Hola a todos, a continuación se hará la presentación del proyecto de aula en la que se realizó un análisis corto del artículo Desinhibición cortical en la enfermedad de Parkinson. El grupo está conformado por María Catalina Jiménez, Lucas Camacho y yo, Laura Rico. Para comenzar, daremos una breve introducción de lo que es la enfermedad de Parkinson y lo que se abordó en el artículo. Luego se darán los objetivos y la hipótesis planteada en el artículo por los autores. Luego se describirán los materiales y los métodos. Después se mostrarán los resultados y la discusión de ellos, mediante los cuales se dieron las conclusiones. Y por último, daremos los aportes de este artículo a la neurociencia, los cuales fueron realizados por nosotros. En este artículo se define la enfermedad de Parkinson como aquella enfermedad caracterizada por la reducción en la producción de dopamina, lo cual afecta a la actividad motora. Por ende, un aspecto clave en este proceso es el equilibrio entre la excitación y la inhibición en las diferencias motoras corticales, las cuales pueden ser evaluadas a través de la estimulación magnética transcraneal, o mejor conocida como TMS. Este artículo busca explorar el mecanismo de inhibición intracortical de intervalo corto, mejor conocido como SISI, en pacientes con Parkinson en sus etapas más tempranas, para lo cual se utilizó los pulsos pareados de la TMS. Para contextualizar un poco, la SISI es un mecanismo de inhibición que nos permite regular alguna respuesta excitatoria ante cierto estímulo. Sin embargo, si esta está alterada, como por ejemplo en la enfermedad de Parkinson, en la que esta se ve disminuida, nosotros no podremos regular la actividad motora y por ende se presentarán lo que es temblores, rigidez y demás respuestas que no son controladas. Para realizar el estudio se utilizó una muestra de 166 pacientes con enfermedad de Parkinson y 40 personas que estuvieran sanas para que hicieran parte del grupo control. Además, los datos fueron analizados automáticamente para evitar los sesgos y así evitar errores. Este artículo atribuye la alta variabilidad en los estudios previos debido a muestras pequeñas, a factores no controlados y a diferencias metodológicas. A su vez, este concluye el análisis en torno a la SISI en el Parkinson y su papel en la inhibición cortical. Ahora bien, los objetivos propuestos en este artículo son investigar cómo la inhibición cortical se ve afectada en pacientes con Parkinson a través de la inhibición cortical de intervalo corto. Además, identificar la relación entre la SISI y otros factores como el género, la edad, la amplitud del potencial motor evocado y el fondo electromiográfico en pacientes con Parkinson. Además de ello, determinar si la desinhibición cortical observada es una característica temprana o prodrómica, es decir, en las primeras fases de la enfermedad de Parkinson. Finalmente, la hipótesis planteada por los autores consiste en que la SISI disminuye en pacientes con enfermedad de Parkinson, lo cual sugiere una alteración en los circuitos inhibitorios corticales. Además, se propone que esta desinhibición cortical es una característica temprana de la enfermedad, posiblemente antes de la aparición de los síntomas motores. Continuando con los materiales y los métodos utilizados en este estudio, se contó con una población de 166 pacientes con enfermedad de Parkinson y 40 personas como grupo control. A su vez, ellos fueron seleccionados bajo ciertos criterios diagnósticos y se evaluaron en su lado más afectado. Finalmente, fueron categorizados por el mismo grupo de neurólogos especializados en 3 grupos. El primero, pacientes sin tratamiento con levodopa, pacientes crónicamente tratados con levodopa sin disinencias inducidas por este medicamento, y el último de ellos, pacientes que no habían recibido levodopa ni otro fármaco, es decir, se catalogaron como el grupo novo, dando así 42 pacientes para este grupo. Cabe recalcar que estos pacientes fueron evaluados por 3 años y 8 meses, es decir, casi 4 años, desde noviembre de 2015 hasta julio del 2019 en el Hospital de Madrid, España. Además, los sujetos de control no estaban bajo medicación y tampoco tenían comorbilidades de enfermedades neurodegenerativas o algo parecido. Para el estudio se utilizó una bobina en forma de 8 de 70 milímetros con el fin de realizar la estimulación magnética transcraneal monofásica. Esto permitió obtener el umbral motor en reposo y con ello se evaluó la SISI, la facilitación intracortical y el potencial motor evocado. Recordemos que el potencial motor evocado nos permite realizar una evaluación del sistema nervioso desde la corteza hasta el músculo. A su vez, se aplicó estímulos de acondicionamiento a una intensidad de 80% del umbral motor en reposo para maximizar así la inhibición. Finalmente, se registró la actividad electromiográfica, es decir, ya cuando está en el músculo, del primer interocio dorsal utilizando electrodos desechables. A continuación, con los resultados de la investigación, se pudo encontrar que en los pacientes con enfermedad de Parkinson
se disminuye significativamente la inhibición intracortical de intervalo corto. Esto puede significar una alteración en los circuitos inhibitores de la corteza cerebral. Esta disminución en la inhibición intracortical de intervalo corto se vio incluso con estímulos muy pequeños. Esta disminución en la inhibición cortical se pudo también notar de maneras un poco variadas dependiendo de los subgrupos de los pacientes que se evaluaron. En los pacientes sin ningún tratamiento previo con levodopa se notó que la disminución en la inhibición intracortical era aún mayor. Y en los pacientes con tratamiento con levodopa aún arrojaban disminución en la inhibición cortical, pero poco menos notoria. Y de estos dos subgrupos de pacientes con que ya habían tenido tratamiento previo con levodopa, se pudo encontrar que los pacientes dicinéticos presentaban aún menor disminución en la inhibición. O sea, presentaban menor inhibición intracortical. Eso se asocia a una mayor desinhibición intracortical. Ahora, en cuanto a la relación entre la inhibición cortical de intervalo corto y la gravedad de la enfermedad de Parkinson, realmente no se encontró una correlación muy directa entre la inhibición de intracortical de intervalo corto y la puntuación en la escala unificada de la evaluación de la enfermedad de Parkinson. Esto sugiere que la desinhibición cortical podría ser independiente de la severidad de los síntomas de la enfermedad. Ahora, en cuanto a la hiperexcitación medida por la facilitación intracortical de intervalo corto, se encontró que hay un incremento significativo en la facilitación en la prueba de pulsos pareados. Esto indica que hay un desbalance en los circuitos de inhibición y excitación intracorticales. Esto se puede ver en los pacientes diagnosticados con enfermedad de Parkinson. En cuanto a las diferencias según el lado más afectado, se encontró que la actividad cortical era significativamente diferente y se encontraba una mayor disminución en la inhibición intracortical de intervalo corto en el lado más afectado del cerebro, pero igualmente se encontró que esta disminución en la inhibición intracortical se seguía viendo aún así en el lado menos afectado del cerebro. Esto llevó a las implicaciones fisiopatológicas y terapéuticas, que los hallazgos se pueden utilizar y son relevantes para el desarrollo terapéutico, para diagnosticar la enfermedad, incluso en sus etapas más tempranas, porque como se pudo ver en el lado menos afectado del cerebro, todavía se podía distinguir esta disminución en la inhibición intracortical, y esto puede llevar a desarrollo de tratamientos que son dirigidos a restaurar el equilibrio inhibición, excitación del cerebro. Ahora con las discusiones. Al encontrar una disminución significativa en la inhibición intracortical de intervalo corto en pacientes con Parkinson, esto ayuda a determinar que los pacientes sufren de Parkinson incluso en sus etapas más iniciales, que sugiere que la alteración en los circuitos inhibitorios del cerebro ocurre incluso antes que en algún síntoma motor, es decir, se pueden utilizar este tipo de pruebas para diagnosticar un paciente en sus etapas más tempranas. Al haber una disminución en la inhibición intracortical de intervalo corto, esto sugiere que hay presencia de una hiperexcitación cortical, que puede estar posiblemente relacionado con una disfunción dopaminérgica. Ahora, comparándolo con algunos estudios previos, este estudio confirma hallazgos que se encontraron en estudios previos, pero aporta un mayor enfoque, algo más novedoso al ayudar a diagnosticar en etapas más iniciales de la enfermedad de Parkinson, y que trajo un tamaño de muestra mucho mayor a los estudios previos. Al no encontrarse ninguna correlación entre el nivel de inhibición intracortical, se plantea la posibilidad de que la desinhibición cortical sea uno de los marcadores más tempranos en la enfermedad de Parkinson. Las implicaciones terapéuticas que plantea este estudio es el potencial objetivo para algunas estrategias de estimulación cerebral profunda o terapias farmacológicas en etapas más tempranas de la enfermedad de Parkinson. También tiene relevancia en el tratar de restaurar ese equilibrio inhibición-excitación cortical. Al identificar los cambios corticales iniciales en la enfermedad de Parkinson, esto podría optimizar el manejo clínico de la enfermedad. Para finalizar, tenemos las conclusiones. Teniendo en cuenta lo leído y expuesto en el artículo, podemos deducir que la inhibición cortical de intervalo corto en la enfermedad de Parkinson es reducida, lo que genera así variaciones en los circuitos neuronales. Estas fluctuaciones se dan más que todo en la vía o en la proyección nigroestriada, que es la que conecta
la sustancia negra con el cuerpo estriado. Estas dos regiones que son supremamente importantes en el movimiento, en el control motor, en los movimientos voluntarios y coordinados, etc. Otra conclusión es que la desinhibición cortical en la enfermedad de Parkinson tiene intervenciones de gran relevancia tanto para las manifestaciones motoras como cognitivas. El cambio en la regulación entre la corteza cerebral y los ganglios basales destaca la dificultad de los comportamientos neurofisiológicos que hay detrás de esta enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Al poder entender estos comportamientos, no solo es necesario para renovar los tratamientos presentes hoy en día, sino que también nos ayuda a desarrollar o a crear nuevas estrategias terapéuticas que regulen de manera precisa la actividad o funcionamiento de la corteza cerebral y disminuyendo así los efectos desfavorables de la desinhibición. Para terminar con los aportes del artículo a las neurociencias o neurofisiología, pues como bien sabemos, el Parkinson es una enfermedad que ha sido objeto de estudio desde hace mucho tiempo. Uno de estos aportes es que esta enfermedad refuerza la idea de que las áreas motoras primarias no son las únicas responsables de los movimientos coordinados y voluntarios, sino que son como una red compleja trabajando en conjunto con áreas de asociación e incluso áreas subcorticales, contribuyendo pues un poco más en la neurofisiología de estos trastornos motores. El estudio de este artículo con respecto a la desinhibición cortical en el Parkinson ha proporcionado un modelo para comprender las descompensaciones neuronales en enfermedades neurodegenerativas de esta magnitud.